Estás escuchando el podcast Movilízate. Este es un recurso de Palabra de Vida que te ayudará a profundizar en tu fe. En este podcast traemos a líderes del ministerio de todo el mundo que conocen la realidad del joven cristiano de nuestros días. En el programa de hoy tenemos a... Hola amigos, ¿cómo están? Esto es el podcast Movilízate de Palabra de Vida y estamos empezando una nueva serie de episodios llamado Discípulos que hacen discípulos. Y en esta serie tenemos invitados especiales. Quiero saludar a mi amigo Isaac, ahí desde México. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, Reisi, bien. Un gusto también poder estar acá en el podcast. Excelente, gracias por estar con nosotros, Isaac. Vamos a estar compartiendo durante todo este tiempo. También hay un invitado especial que está en Estados Unidos. Es un amigo a quien conocí hace varios años en un evento llamado Lead the Cause de Dare to Share. Y él se llama Josh Edwards. Josh, ¿cómo estás? Todo bien, aquí un poco frío hoy, pero todo bien de todos modos. Y muchísimas gracias, Reci, por tenerme con ustedes. Excelente, gracias por estar con nosotros también en esta serie de episodios, Josh. Y junto con Isaac queremos escuchar un poquito acerca de vos y el ministerio que estás realizando. Perfecto, sí. He estado aquí en Oak Park por los pasados 4 años con una iglesia local como pastor de jóvenes, pero también con una organización que se llama Sun Life. Y Sun Life es... El propósito de Sun Life es ver Jesús como nuestro modelo, no solamente en la vida, pero también en el ministerio. Y por eso tengo una pasión para hacer eso, no solamente en mi iglesia, pero también para ayudar a otros y equiparlos a ver Jesús como nuestro modelo. Entonces, eso es lo que hago. Me encanta, George, me encanta que tengas también un ministerio con jóvenes. El Ministerio Palabra de Vida se caracteriza por ministrar y servir a jóvenes, adolescentes, y qué lindo poder compartir juntos la obra que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida, ¿no? Isaac, ¿qué vamos a introducir como tema principal hoy? Bueno, justamente vamos a hablar acerca de... Queríamos más que nada poder conocerte un poquito más, Josh, saber que nos cuentes un poquito acerca de este ministerio. Ya mencionaste algo de Sun Life, cómo es el modelo de Jesús, no solamente para nuestras vidas, sino también para cómo dirigir nuestro ministerio. Cuéntanos un poquito, como Palabra de Vida, hemos utilizado bastante este libro de las 4 sillas para discipular, que utiliza también el ministerio de Sun Life. Cuéntanos un poquito acerca de este libro, de qué se trata las 4 sillas, cómo surge la idea. Cuéntanos un poquito. Sí, claro, hay un montón de preguntas ahí, ¿verdad? Pero voy a empezar con Sun Life. Y Sun Life empezó hace 40 años ya, 40 y 50 años, porque... había un hombre que se llama Dan Spader que escribió el libro 4 sillas, y él estaba en un ministerio de jóvenes y estaba entrenando y haciendo lo que hace un pastor de jóvenes, ¿verdad? Con los estudiantes, pero estaba pensando, ¿quién es el modelo? ¿Cómo puedo hacer discípulos como Jesús? Y un profesor de él le anotó que los discípulos probablemente eran jóvenes, además de Pedro. Entonces los demás eran jóvenes, y cuando estaba pensando en eso, dijo, yo puedo hacer discípulos como Jesús hizo discípulos. Si yo tengo un grupo de jóvenes, Jesús tuvo un grupo de jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer discípulos como él? Y después empezó a examinar la vida de Jesús y ¿cómo hizo discípulos Jesús? Porque nos mandó a ser discípulos. Entonces, ¿qué es la manera? ¿Cuál fue la estrategia en cómo hizo discípulos Jesús? Y de eso empezó una organización que se llama Sun Life. Y de esa organización, la organización
ha multiplicado a otras organizaciones. Entonces, mi conexión es muy, muy personal porque mi papá está en Costa Rica como misionero y él llevó Sun Life y la idea de ver a Jesús como modelo a Costa Rica y trabajando con iglesias ahí y todo. Entonces eso es un poco de Sun Life. Muy interesante lo que decía Josh, Isaac. Una necesidad en el ministerio, como Dan tuvo esta necesidad, le llevó a investigar, bueno, cómo tengo que hacer un discípulo, cuál es mi parámetro, cuál es mi modelo, porque hay muchos otros modelos allá afuera, pero cuál es el modelo, ¿no? Y qué interesante que Dan Spader, a través de la guía de Dios y todo el ministerio de Sun Life, han podido poner esto de una forma fácil para que nosotros que trabajamos con jóvenes podamos entender y decir, bueno, hacer un ministerio no es fácil, pero puedo entender que es un proceso que me lleva a... y de eso vamos a estar hablando un poquitito para los oyentes ahí del podcast. Vamos a estar hablando de las 4 sillas del discipulado. Sí, quizá, por ejemplo, yo había estado escuchando algunos de los podcasts que tienen, por ejemplo, con Sun Life. Soy muy fan, por así decirlo, del blog que tienen ahí en Sun Life y he leído varios de los artículos. Y algo que he visto es cómo ustedes utilizan las armonías de los evangelios para hablar acerca de la vida de Jesús. La vida de Jesús y cómo él fue llevando también su proceso en el ministerio, año 1, año 2, año 3. Cuéntanos un poco, porque quizá para hablar de las 4 sillas o de discípulos que hacen discípulos, tendríamos que pensar qué es un discípulo, ¿no? ¿Cómo visualizamos un discípulo? Cuéntanos un poquito cómo se vería y cómo puedo llegar a ser un discípulo. Sí, y igual como la otra pregunta, ¿verdad? Es una pregunta enorme y muy importante, porque si Jesús nos mandó a ser discípulos, es importante que tenemos las palabras para decir a personas, ya has llegado a ser un discípulo, no has llegado a ser perfecto, ¿verdad? Pero has llegado a ser un discípulo que está haciendo discípulos. Pero Jesús... yo creo que tuvo algo en mente que en Juan capítulo 15 él podría decir que ya ha cumplido la obra que me has mandado, ¿verdad? Que mandó el Padre, que la obra ya ha cumplido, que los discípulos antes de que él fue a la cruz ya ha hecho discípulos y ver qué fue las cosas, qué eran las cosas que identificaba a estos discípulos, y eso es lo que hablamos en las 4 sillas, que si estás moviendo en este proceso, y como dijiste, Ray, si estamos hablando de jóvenes o adultos también, ¿verdad? Podemos entender que cada persona está en una de estas sillas y podemos ayudarlos. No es algo que tenemos que estar siempre depressed, así de tan deprimido, gracias, de que las personas no están moviendo, pero no importa dónde están sentados, hay un paso que ellos pueden tomar. Y si estamos hablando de qué es un discípulo, y respondiendo a la pregunta de cuáles eran las cosas que Jesús medía en su ministerio de sus discípulos. Entonces, creo que estas son las preguntas que tenemos que tener por nuestros discípulos, y llegamos ahí en silla 3, silla 4, y vas a ver eso en el podcast, ¿verdad? Ok, quizá pensando un poquito en lo que mencionabas, creo que para alguna de las personas que nos escuchan,
capaz que no necesariamente identifican bien cuáles son las 4 sillas, ¿no? ¿Podrías quizá explicarnos un poquito cuáles son esas 4 sillas? Hablabas acerca de movimiento, que tenemos que ir avanzando de una silla a otra. ¿Nos podrías explicar un poquito algo al respecto de cada una de esas sillas? Sí, claro. Y dijiste antes, explorando la armonía de los evangelios y qué tan importante es, porque estas 4 sillas no tienen que ser sillas, es solamente algo visual para que puedas ver el proceso, pero la idea de cada silla es que estos vienen, la persona y también la llamada viene de la vida de Jesús. Es algo que vemos cuando estamos mirando en cronológica, la vida de Jesús en cronología. Sí, cronológicamente. Perfecto. Cuando vemos la vida de Jesús así, en la armonía, podemos ver que en Juan capítulo 1 vemos los primeros discípulos, pero en Marcos capítulo 1 vemos los discípulos 1 año y medio después. Y qué tan importante es ver la vida de Jesús y cómo hizo y qué fue la estrategia con los discípulos, porque si no entendemos la estrategia, va a ser muy difícil entender lo que estaba haciendo Jesús. Y con eso, esas son las 4 sillas. Entonces, tenemos la primera silla y cada persona en todo el mundo, cada persona escuchando esto, está sentado en una de estas sillas. Entonces, la idea es identificar dónde estás para oír la llamada que Dios tiene para su vida, que Jesús tuvo por sus discípulos y que Jesús tiene por su vida. Entonces, silla número 1 es una persona perdida, una persona que no conoce a Jesús y no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, una persona perdida, Jesús siempre tiene la misma invitación: ven y ve. Ven y ve quién soy. Entonces, si usted es alguien que es creyente, que es silla número 2, si eres creyente, una llamada para una persona perdida siempre es ven y ve. Ven y ve quién soy. Y cuando vienes y ves quién es Jesús, usted puede decidir, creo, tengo fe o no lo creo. No tengo fe en esta persona, Jesús. Y si no crees, no tienes fe, entonces sigues perdido. Pero si tienes fe en Jesús, aceptas la invitación a venir y ver y aceptar a Cristo, entonces mueves de silla número 1 a silla número 2. Y silla número 2 es un creyente. Un creyente, la llamada es diferente. La llamada es sígueme. Porque esta persona ya cree, entonces no tienen que pedirlos a venir y ver, sino solamente a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo son 2 cosas. Es realmente crecer, porque tienes que crecer en relación con Dios y relación con otras personas. La cosa más importante o lo que Jesús invita a sus discípulos a hacer es seguir a Él, vivir la vida con Él, ¿verdad? Y cuando está viviendo con Jesús, entendiendo lo que Jesús está invitando a la vida que está invitado, en esta manera Él está explicando a ellos cómo crecer en 5 maneras que vamos a ver un poco más tarde, pero en 5 maneras cómo tienen que crecer en relación con Dios, pero también en relación con otras personas también. Y ustedes entienden esto y tienen otras palabras a veces, pero es algo muy importante entender que un creyente tiene que crecer. Okay. Claro. Entonces, Josh, entonces la primera silla es la silla del perdido, la persona que necesita, digamos, el evangelio, ¿no? La segunda persona es el creyente, el que ya puso su fe solo en Jesús. Entonces, para el oyente, Josh, el que está posiblemente, habías dicho que todos nos encontramos en una de estas sillas, de estas 4 sillas. ¿Qué necesita el perdido para poder pasar a la siguiente silla? Fe en Cristo, ¿verdad? Entender y
y tener fe y poner su fe en Cristo, que su vida y su muerte, morir por los pecados del mundo, cuando pongan su fe en Cristo, así muevas de la silla número 1 a la silla número 2. Genial. Y mencionaste también, nos quedan todavía conocer las otras 2 sillas que quedan. Sí. Así que compartimos un poquito más acerca de las otras 2 sillas, Josh. Sí, entonces, cuando estás creciendo, a veces, por los que están escuchando, me imagino que estás en una iglesia probablemente y has oído muchas de las cosas de lo que estoy hablando, pero como creyente hay más que Jesús nos invita a ser parte de. Y lo más es ser pescador de hombres. Silla número 3 es alguien que es un obrero. Un obrero está haciendo la obra. Entonces, ser creyente y crecer personalmente, ¿verdad? En su fe y varias diferentes áreas, pero crecer en relación con Dios y otras personas, tienen que mover a ser un obrero en las canchas, the fields. El campo. En los campos. Gracias. Y ser obrero así es ser pescador de hombres, ¿verdad? Jesús tuvo varios pescadores quien él invitó a ser discípulos, y en esa manera él usó algo que ellos entendieron, que ya no vas a pescar por pez, pero ya vas a pescar por hombres. Entonces, ser pescador de hombre es la invitación así, y es hacer discípulos que hacen discípulos. Entonces, si estás sentado aquí, estás haciendo la obra. La manera que yo pienso es así, que alguien en esta silla está pescando por personas en silla número 1 y también en silla número 2. Entonces, invitándolos a venir y ver y a seguir a Cristo. Entonces, la invitación para esta persona es hacer la obra de pescar a estas 2 personas, porque estas personas, eso es lo que necesitan. Y después de hacer la obra y pescar por personas, lo que va a pasar naturalmente es que vas a ser un discípulo que hace discípulos. Vas a ser no sé cómo dicen esta silla en español, Presi. Un hacedor de discípulos. Hacedor de discípulos. Hacedor de discípulos. Entonces, el hacedor de discípulos ya ha visto la transformación que hace el Espíritu, ¿verdad?, en la vida de una persona en silla 1, que mueva a silla 2, que siga y crece en estas áreas y ya está haciendo la obra. Entonces, cuando haces esto, cuando haces un discípulo, entonces por eso eres hacedor de discípulos. Y la llamada ahí es para ver en la vida y el producto del Espíritu, ¿verdad? No el producto de mi vida, pero que da mucho fruto. Que hay fruto que tiene que harvest, que el fruto está ahí, pero la invitación es para dar mucho fruto y hacer discípulos que hacen discípulos. No sé si eso es suficiente. Sí, perdón que te interrumpa, pero pensando en eso, también me venía a la mente algo que leía también, quizá para las personas que nos escuchan, esta diferencia entre discipular y hacer discípulos, o el discipulado y hacer discípulos, porque a veces podemos llegar a tener la idea de que discipulado es completar un libro o un curso de estudios, o manejarlo como el tema de crecimiento personal. Sin embargo, esto de hacer discípulos tiene que ver con las 4 sillas, ¿no? Todo este proceso de 4 sillas, ¿no? Exacto, y también que no es algo que cumples en la vida, ¿verdad? Porque una persona que llega a ser discípulos
fácilmente porque es lo que el mundo y pecado y el diablo, ¿verdad? Todas estas cosas no quiere que sentamos en esta silla porque estamos sentados aquí en la silla 4, entonces ya estamos haciendo lo que Jesús nos mandó, ¿verdad? Con toda autoridad nos mandó a ser discípulos. Y si estamos sentados aquí, estamos lo más peligroso para evil, ¿verdad? Para el diablo, para pecado en el mundo. Entonces sería mejor por lo malo en el mundo si movemos atrás, así que no seguimos haciendo. Entonces por eso no es un curso que ya he llegado a ser discipulado, ¿verdad? Pero me gusta como te dijiste que es un proceso que sigue por toda la vida de un creyente, de alguien que quiere seguir a Cristo. No es una llamada solamente a ser creyente, ¿no? Sino es una llamada a decir discípulo que hace discípulos. Wow, Josh, muchas gracias. Gracias por darnos este panorama. La primer silla, la invitación de Jesús para el perdido es ven y ve, conoce quién soy yo, Jesús, ¿no? La segunda silla, entonces, resumiendo, es la silla del creyente, aquella persona que tiene que crecer, y la invitación de Jesús es sígueme, crecer con Dios, en relación con Dios y con otros. La tercera silla es vayan y sean pescadores de hombres, ¿sí? Pesquen hombres, es la silla del obrero. Y por último, la silla del que hace discípulos. El llamado de Jesús es llevar mucho fruto, que es algo que Dios lo produce. Qué increíble. Josh, habías mencionado en la silla 1, para que una persona que está en la silla 1 del perdido pase a la silla 2, necesita el evangelio, necesita el mensaje. Y cerramos ya ahora este primer episodio para poder conocer un poquito más cuáles son los pasos que tenemos que tomar en la silla 2, 3 y 4. Quédate conectado a escuchar los siguientes episodios de la serie Discípulos que hacen discípulos. Así es que muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Josh, por este tiempo, y les esperamos en el siguiente episodio. Movilízate, discípulos que hacen discípulos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias por escuchar nuestro podcast Movilízate. Si quieres más información de nuestro ministerio, síguenos en nuestro Facebook, Palabra de Vida 1000, o escríbenos a nuestro correo movilízate@wol.org. Esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida.